Hola, 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 ¿cómo están? Es un placer estar en sus hogares a través de internet con este su programa Hombres a la Luz. Santo es el Señor que nos da la oportunidad, y bueno a la vez, porque nos da la oportunidad de aún, así como están las cosas en el mundo, de llegar con su palabra a muchos hogares para que aprendan de la palabra del Señor, la única que da vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, la única que nos entrega salvación y vida eterna. Vamos en esta oportunidad a hablar un poco acerca de la ley de Dios. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y dice Jesús, esto lo dijo en medio de los fariseos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al principio, en el primer versículo, le dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar, la palabra abrogar significa ponerle fin, terminar. Esta palabra se usaba mucho antiguamente, muy antiguamente, cuando había que muchos querían abrogar la esclavitud, o abolir la esclavitud. Eso significa abrogar, ponerle fin, terminar. Y Jesús dice aquí que Él no ha venido para terminar la ley. Ahora, hay que tener en cuenta que la ley podría hablarse así, que tiene dos etapas. La ley, que es los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, en el monte Sinaí. Recordemos que estaba Moisés con el Señor cuando subió al monte. Los 10 mandamientos. Y lo otro es la ley en decretos, ordenanzas, que eso significa sacrificios de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aparecen multitud de cosas que tenían que aprender en esos tiempos los líderes para guiar al pueblo. Cuando cometían un pecado, tenían que cumplir un decreto, una ordenanza. Cuando el Señor le dice a Josué que leyera día y noche esta palabra y que la estudiara y que, que siempre estuviera pensando, y para que pudiera él, cada vez que venían a él a pedirle consejo, él ya tenía la respuesta. No ponerse a buscar acá, sino que él tuviera la respuesta que tenía que hacer para terminar con el pecado que le venían confesando. En definitiva tenían que confesárselo al Señor y sacrificar tortolitas se hacía, cabritos, vacas se sacrificaban. Esa es la otra parte de la ley. Y aquí Jesús habla de la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bendito es el Señor.
Entonces, nosotros, los hijos de Dios, aunque estamos entrando al reino de los cielos por gracia, porque por gracia tenemos entrada a la vida eterna, pero no podemos nosotros dejar la ley de Dios de lado. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Santo es el Señor. Aquí dentro de la ley, las leyes terrenales, las que nosotros conocemos terrenalmente, nosotros no podemos estar fuera de la ley, ni podemos tampoco estar sobre la ley. Que tenemos que estar dentro de la ley. Y al estar dentro de la ley, entonces estamos cumpliendo la ley. Y así nosotros no vamos nunca a tribunales, no tenemos para qué ir. ¿Quién va a los tribunales? El que está fuera de la ley, o cree estar sobre la ley. Va a los tribunales, pasa continuamente yendo a los tribunales. ¿Por qué? Porque está fuera de la ley, es decir, no está cumpliendo con la ley. Pero el Señor a nosotros nos manda terrenalmente a estar dentro de la ley terrenal y también dentro de su ley. Bendito es el Señor. Entonces, estos mandamientos están juntos con la fe. Es decir, la salvación para el hombre viene por la fe. Es decir, nosotros recibimos por la fe la salvación, por la fe en haber creído en el que fue enviado, es decir, en Jesucristo, y por la fe y la gracia de Dios. Santo es el Señor. Pero tenemos que estar con un pensamiento. Que un hombre, si tiene fe y no cumple la ley de Dios expresada en mandamiento, entonces, ¿cómo puede decir que tiene fe? Si no cumple. Es decir, está fuera de la ley de Dios y cree estar sobre la ley de Dios. Sin embargo, la fe lo que nos hace es meternos dentro de la ley de Dios para cumplir. Bendito es el Señor. No nos podemos nosotros creer que porque recibimos la gracia, recibimos la fe que viene por el oír la palabra del Señor, podemos nosotros hacer lo que queramos. No. La gracia y la fe en Jesucristo nos mete dentro de la ley para cumplir la ley. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Es sencillo. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Es decir, no son pesados de llevar. ¿Qué es lo que es gravoso? ¿Qué es lo que es pesado? El pecado. Porque un hombre que es borracho tiene que estar esclavo todos los días de su vicio, del alcohol o de las drogas, o en fin, cualquiera que sea su tendencia mala, siempre es pesado y tiene que llenar su cuerpo de eso malo, eso necesario, de lo cual Satanás lo tiene esclavo. Porque Satanás es el que pone pesadas cargas, pero el Señor no. Los mandamientos del Señor no son pesados. Porque cuando el Señor dice no matarás, si yo no mato, no voy a ir a la cárcel. Entonces voy a ser libre, ¿verdad? Entonces, cumpliendo un mandamiento del Señor, es livianito y soy libre. Pero si yo cumplo lo que desea Satanás, yo voy y mato a alguien, me meten a la cárcel.
Y nosotros sabemos cómo son las cárceles. Una carga pesada de llevar, muy pesada. Y esa es una carga de Satanás. Tenemos otros mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Qué maravilloso es amar a nuestro Creador. Y Él es merecedor de esta adoración, de este amor. Porque nuestro amor es precario, es tan pequeñito al lado del amor que nos tiene Dios. Bendito es el Señor. Así que siempre nos conviene a nosotros estar al lado del Señor, junto a Él, y amándolo, queriéndolo, respetándolo y cumpliéndolo lo que el Señor dice. Porque no se puede pensar que porque tenemos la salvación por gracia o por la fe, nosotros estamos libres de los mandamientos de Dios. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Santo es el Señor. La gracia es condicional. La fe es con condición. Santo es el Señor. Entonces, debemos nosotros recapacitar en esto. Cuando el Señor dice en su palabra que el que ha cumplido los 2 primeros mandamientos, que son el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el que cumple estos 2 mandamientos está cumpliendo todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque si uno ama a su prójimo como a uno mismo, no lo va a matar. No va a desear la mujer de su prójimo. Honrará a su padre y a su madre. Bendito es el Señor. Tampoco le robará. Entonces, el que ha cumplido estos 2 principales mandamientos, amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, entonces ha cumplido toda la ley. Santo es el Señor. Y está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo hace justicia con su prójimo. Y teniendo la fe en el Hijo de Dios, entonces tenemos paz para con Dios. Tan sencillo lo que el Señor nos pide. Tan fácil. Pero Satanás nos toma y nos quiere encadenar. A eso vino, a encadenar al hombre. Como él ya está condenado, ya no le importa ya. Él desprecia la obra de Dios, nosotros somos obra de Dios. Él nos desprecia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar este librito y comenzarnos a preocupar de qué es lo que dice el Señor, para que nosotros podamos llevar una vida en libertad, bajo los mandamientos del Señor, y no bajo los yugos de Satanás, ni bajo sus cadenas, ni amarrados, en fin, porque Satanás es una bestia. Todo, donde hay un asesinato, ahí está Satanás. Donde hay un robo, ahí está Satanás. Donde hay destrucción, ahí está Satanás. Donde quiera que sucede algo malo, ahí está Satanás, tergiversando la cabeza del hombre, tergiversando la cabeza de la mujer. Y una prueba, estas mujeres, generalmente les pasa a las mujeres, estas niñas que dejan de comer porque se miran al espejo, se ven gordas. ¿Cómo se llama, Abraham? Anorexia. Anorexia. Esta niña anoréxica. Aquí vemos nosotros cómo Satanás tuerce la mente del ser humano. La niña va, se mira al espejo
Y de su mirada, como su mente está tergiversada, se mira al espejo y se ve gorda. Pero nosotros que la estamos mirando, generalmente esto lo pasan por televisión, un reportaje, algo así, la estamos mirando y es un esqueleto. No sabemos cómo permanece vivo. Es esqueleto y pellejo. Pero ella se mira y se ve gorda. Así tuerce la mente Satanás. Pero el Señor vino a deshacer las obras de Satanás. Si me está escuchando alguna niña que tiene ese problema, acuda al Señor. Acuda al Señor. Humíllese al Señor, inclínese al Señor, arrodíllese ante el Señor y dígale: Señor, líbrame de esta amarra, de estas cadenas. Y el Señor le va a mostrar qué es lo que hay en ese espejo. Le va a arreglar su chip y le va a mostrar qué es lo que hay. Y se va a escandalizar qué es lo que hay. Pero el único que puede hacer esto es el Señor. Porque los médicos lo único que dan, drogas para adormecer. Porque no hay mente enferma en el mundo. No hay nadie con una mente enferma. Pues todas las enfermedades supuestas que hay en la mente del ser humano son demonios que tergiversan, que cambian, que quieren destruir al ser humano. ¿Por qué? Porque Satanás odia al Señor. ¿Y por qué lo odia? No tiene razón. No tiene ninguna razón para odiar al Señor. Dios no le ha hecho nada. En uno de los videos que tenemos grabados, en este mismo espacio, tenemos algo sobre eso. Dios no le ha hecho nada. Si Satanás tuviera que odiar a alguien, tendría que odiarse a él mismo, pues él cometió el error de desobedecer. Pero como se le ocurrió al hombre portarse mal y ya estaba condenado, no tenía nada más que perder. Pero nosotros sí tenemos que perder la salvación de nuestra alma. Y el vivir la vida aquí en este mundo, lo mejor que podamos al lado del Señor, donde nos conviene. Y así todas las enfermedades son demonios que atacan al ser humano. Pues Dios hizo al hombre libre. Y una vez que el Señor saca al hombre del pecado, saca a la mujer del pecado, la saca a los jóvenes de la droga, etcétera, del alcohol, entonces una nueva criatura. Un nacimiento de nuevo. Un cumpleaños nuevo. Santo sea el Señor. ¿Y cómo se logra esto? Solamente hincándose ante el Señor. Señor, he escuchado a este hombre y me ha dicho esto. Ven a mí, Señor, y líbrame. Y entra en mi corazón. Y desde hoy comienza a ser tú mi Señor. En todas las cosas. En todo ámbito de cosas. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios, y yo te seguiré todos los días de mi vida. Yo le aseguro, 100%, se lo garantizo, 100%, que el Señor estará ahí y le responderá. Porque el Señor está escrito. El Señor nunca rechaza un corazón triste y humillado. Bendito sea el Señor. Pero a los soberbios el Señor los mira de lejos. El Señor ama al humilde y le da gracia. Pero al soberbio lo mira de lejos. Santo es el Señor. Así que acuda al Señor y el Señor lo va a llevar por camino espacioso. Por un camino donde usted sea feliz junto a toda su familia. Y más aún, como regalo, le va a transformar toda su familia
Hasta ese punto el amor de Dios llega a nosotros. Santo es el Señor. Ha sido muy bueno llegar con esta palabra. Y recuerde, nosotros la fe y la gracia nos mete dentro de la ley para cumplir. Para cumplir. Santo es el Señor. Porque nosotros recibimos la ley como un maestro para conocer a Dios. Y ahora que llegó la gracia, entonces estamos completos. Entramos a la presencia del Señor, al reino de los cielos, a la vida eterna, cumpliendo los mandamientos del Señor y por la gracia y por la fe en el Hijo de Dios. Gracias por su atención, nos vemos en otra ocasión.